Muy buenos días, buenas tardes para quienes están en otras regiones fuera de Centroamérica y Suramérica. Es un gusto saludarles. Mi nombre es Ana María Majano. Yo trabajo en el Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza CATIE y soy la coordinadora de la Plataforma Regional de Estrategias de Desarrollo Resiliente y Bajo en Emisiones, LEDSLAC. Bienvenidos a este nuevo webinar que organizamos en colaboración con el proyecto de apoyo a la gestión del cambio climático en Perú. Quisiera agradecer a la coordinación del proyecto Gestión CC por la confianza depositada en LEDSLAC para el desarrollo de actividades de fortalecimiento de capacidades con las personas y las organizaciones con las que trabajan en Perú, y en esta oportunidad para un webinar en el cual compartiremos resultados del trabajo que ha estado haciendo el programa y sus socios en Perú sobre oportunidades de negocio en la generación distribuida. Esta mañana tenemos con nosotros dos panelistas que compartirán con nosotros sus experiencias en este marco. Primero tendremos a Natalie Rona, quien es especialista de la intervención piloto generación distribuida con paneles solares del proyecto de apoyo a la gestión del cambio climático, quien nos va a compartir una introducción sobre el tema de la generación distribuida, las oportunidades y los avances en Perú. Y posteriormente tendremos la intervención y damos la bienvenida al ingeniero Juan José Milón, quien es el director de investigación de la Universidad Tecnológica del Perú, que nos va a compartir la experiencia de autoabastecimiento con paneles solares en la empresa Majes Tradición. Entonces, muchísimas gracias por estar con nosotros a ambos panelistas. Quisiera, antes de pasarle la palabra a Natalie, recordar que ustedes, mientras tenemos las presentaciones, pueden escribir sus preguntas en el panel de control de la plataforma GoToWebinars, y que una vez finalizadas las presentaciones, yo voy a leerles sus preguntas a los panelistas para que tengamos la sesión de discusión. Natalie, bienvenida. Quisiera comentarles que Natalie es, como ya mencioné, especialista de la intervención piloto generación distribuida con paneles solares en el marco del proyecto de apoyo a la gestión de cambio climático en Perú. Ella es bachiller en economía con especialización en regulación y políticas públicas, candidata a magíster en gestión de la inversión social por la Universidad del Pacífico de Perú. Ella ha formado parte del equipo de investigación para el proceso de la contribución nacionalmente determinada del Perú y ha sido analista también del proyecto Planificación ante el Cambio Climático, Plan CC, en Perú. Natalie, bienvenida, muchas gracias. Adelante con tu presentación. Muchas gracias. Buenos días, Ana María. Buenos días a todos los que están conectados. Voy a hacer una presentación, espero algo breve, pero bastante interesante, sobre un poco cómo ha ido evolucionando la generación distribuida en América Latina y algunas oportunidades que hemos encontrado de negocio y avances en Perú al respecto. Bueno, sin más, empezamos. La generación distribuida es un nuevo enfoque, ¿no? Tradicionalmente estamos acostumbrados a conocer la generación eléctrica desde un punto centralizado, ya sea a través de grandes centrales de combustible fósil o grandes hidroeléctricas. Tradicionalmente la energía se genera en estos lugares
y a través de redes de transmisión y redes de distribución llega a nuestros hogares, a las empresas y a las industrias. La generación distribuida lo que propone es un esquema diferente, donde la generación eléctrica no se encuentra centralizada en un solo punto, sino que puede provenir de diferentes lugares y particularmente de lugares donde, cercanos a donde se va a consumir. Así pues, una casa, una empresa, una industria pueden generar su propia electricidad y distribuirla a través de la red para que otros usuarios también puedan hacer uso de ella. En la generación distribuida es una gran oportunidad para el uso de energías renovables y, bueno, de diferentes tipos de energías renovables como pueden ser la energía eólica, la energía solar. En América Latina y el Caribe ya tenemos más del 50% de países que están aplicando la generación distribuida. Como pueden ver ustedes en la pantalla, tenemos aproximadamente 11 países que son los que ya tienen un reglamento vigente y está funcionando la generación distribuida. Tenemos 3 países en donde, si bien existe una ley, no necesariamente está funcionando el esquema de generación distribuida porque se está todavía contemplando un reglamento para que esto funcione, ¿no? El reglamento lo que tiene que establecer son las tarifas, los roles y las normativas técnicas para que esto pueda funcionar. Tenemos además 5 países en la región donde todavía no se ha avanzado con la generación distribuida, lo que no significa que de repente se puedan estar haciendo estudios previos para analizar su factibilidad. En el Perú, a partir del año 2015, en particular, nosotros tuvimos la ley que normaba la generación distribuida, es el decreto legislativo número 1221. Sin embargo, nosotros todavía estamos esperando que se publique el reglamento que explique cómo la generación distribuida va a funcionar. Entonces, como les comentaba antes, en América Latina y el Caribe tenemos un gran potencial para el uso de energías renovables. En particular, podemos encontrar que tenemos de energía solar fotovoltaica cerca de 35 petawatts hora de generación que posible a través de energías renovables. Entonces nos damos cuenta que en realidad tenemos una gran beta, por así decirlo, por aprovechar. Y que si bien todavía en muchos países se está avanzando, ya tenemos grandes avances. Tenemos por ejemplo que en el año 2015 ya el 20% de las nuevas inversiones estaban referidas a energía fotovoltaica. En América Latina y el Caribe, por ejemplo, se esperaría que la capacidad solar se incremente de 1.4 gigawatts en el 2015 a 10 gigawatts en el 2021. Estamos hablando de 6 años y de un crecimiento que se multiplicaría casi por 10. A nivel global, por ejemplo, estamos esperando que la capacidad fotovoltaica se incremente de 109 gigawatts en el 2015 a 335 gigawatts en el 2024. Aquí estamos hablando casi de el triple de la capacidad instalada. A nivel regional, podemos mencionar que en Chile ya se tienen 848 megawatts, en Honduras se tienen 389 megawatts y en México 282 megawatts. En el Perú, nosotros todavía contamos con 5 plantas solares, no tenemos una capacidad mayor a los 100 megawatts, pero sí tenemos varios proyectos, algunos de los cuales ya han sido licitados para que en los próximos años la capacidad solar del Perú esté en aumento. Entonces, la generación distribuida encuentra un gran potencial en lo que sería la energía solar. La generación distribuida con paneles solares en realidad resulta una tecnología bastante simple y bastante cercana a lo que podría ser una instalación residencial. ¿Qué se necesita? Se necesita solamente un panel solar, un inversor y un sistema de medición bidireccional que pueda
medir cuáles son la energía que se utiliza de la red y qué energía se inyecta a la red. Entonces, como podemos ver, este sistema es muy simple. A nivel internacional ya se está hablando de lo que se dice el prosumidor, que es una mezcla entre productor y consumidor. Y bueno, ¿por qué resulta tan atractiva esta tecnología? Porque los usuarios podrían, por ejemplo, encontrar ingresos adicionales por la inyección a la red. Claramente esto depende de la tarifa que se le pague en cada uno de los países, lo cual depende mucho de la política única de cada país. Además, bueno, estos son equipos simples, como mencioné. Muchas veces en las casas se tiene un espacio desaprovechado, que es el techo. Entonces, ese espacio puede ser utilizado para la instalación de los paneles, y la operación y mantenimiento de este tipo de equipos en realidad es mínimo. Consta básicamente de limpieza, de mantenerlos libres de polvo y de tierra para que no disminuyan su eficiencia. Podemos ver entonces que en un principio, si bien teníamos un esquema de generación eléctrica solamente a partir de la red, poco a poco estamos evolucionando primero en Perú a un esquema de autoabastecimiento y luego a un esquema ya de generación distribuida con paneles solares, donde el usuario no solamente genera su electricidad para autoconsumo, sino que puede inyectar esta energía a la red. Y aquí entra el proyecto de apoyo a la gestión del cambio climático. Este proyecto es una iniciativa del Ministerio del Ambiente y que busca básicamente encontrar cuáles serían los arreglos institucionales necesarios para que las políticas y la gestión del cambio climático pueda implementarse de una manera adecuada. Trabajamos a través de 4 componentes: de arreglos institucionales, intervenciones piloto, mecanismos financieros y comunicación y gestión del conocimiento. En particular, las intervenciones piloto se dividen en 3, en manejo forestal comunitario, generación distribuida con paneles solares y almacenamiento de agua. El tema que nos trae hoy aquí es la generación distribuida con paneles solares. Un poco para contarles cómo vamos en Perú, entonces. La generación distribuida en el Perú tiene ya un decreto legislativo que en su artículo 2 permite a los usuarios que estén conectados a la red poder poder utilizar equipos con energías renovables no convencionales y poder generar su propia electricidad para autoconsumo y a la vez poder inyectar esta energía sobrante a la red. Sin embargo, el reglamento aún se encuentra en desarrollo, por lo cual aún no se ha podido implementar la generación distribuida en Perú. Asimismo, tenemos a través de las contribuciones nacionalmente determinadas, una de las opciones de mitigación que fueron planteadas para poder cumplir, que si bien todavía está en evaluación, podría ayudar a que el Perú cumpla su meta de 20% de reducción de emisiones y, bueno, 30% con financiamiento, ¿no? Esta opción de mitigación es la generación distribuida con paneles solares. El proyecto lo que pudo encontrar entonces es que si bien el reglamento de generación distribuida no se estaba todavía aplicando, no se puede inyectar a la red, ya existen grandes avances en Perú. Nosotros ya podemos hablar en muchos casos de experiencias de autoabastecimiento solar y particularmente hemos encontrado esas experiencias en la región de Arequipa, una región que cuenta con uno de los potenciales solares más altos del Perú. Aquí hemos evaluado 3 experiencias. La primera de ellas es Majes Tradición, la cual el ingeniero Milón estará especificando un poco más a continuación, pero adelantando un poco, es una empresa productora de piscos y vinos que aprovechó la energía solar para un sistema de bombeo de agua. Y bueno, no voy a ir adelantando la información, ya más adelante la vamos a poder ver con detalle. La segunda experiencia es el Colegio San José. El Colegio San José es una institución educativa donde ellos quisieron explorar cómo era el tema de autoabastecimiento
e instalaron una mini planta en su local, la cual sirve para abastecimiento propio, es decir, para todo lo que es electricidad durante el día, ellos utilizan estos paneles solares, lo hicieron con financiamiento propio, y están, bueno, nos comentaban que están muy ansiosos porque se salga el reglamento de generación distribuida para poder también inyectar a la red. El tercer caso es el caso de Arquitectos 3025. Arquitectos 3025 es una empresa inmobiliaria que se dedica al diseño, construcción y venta de edificios, y ellos dentro de sus proyectos quisieron innovar y dijeron, nosotros vamos a ser líderes en el tema de utilización de energías renovables para residencial. Entonces, a través de uno de sus edificios, que se llamó el primer edificio Luz 200, instalaron paneles solares en el techo para lo que era el abastecimiento de energía para la iluminación de las áreas comunes. Ellos asumían el costo, este sobrecosto de los paneles solares, pero al mismo tiempo sus departamentos se hacían mucho más atractivos para cualquier usuario que deseara alquilarlos. Entonces, ellos les daba una ventaja competitiva en el mercado. Hasta aquí podemos ver que existen varios tipos de proyectos que hemos podido evaluar. Uno de ellos sería entonces el bombeo de agua, otro sería, por ejemplo, tener como energía de respaldo, que fue en el caso también de Majes, que sufría de algunos cortes de electricidad, o el ahorro de consumo, como por ejemplo en el caso del Colegio San José. Este tipo de proyectos en realidad pueden ser abordados tanto desde los sectores residencial, comercial o industrial. La vida útil de unos paneles solares y los sistemas que lo complementan está alrededor de los 20 o 25 años. La potencia instalada, en Perú por lo menos, tienen que ser proyectos menores a 500 kilowatts, ya que menor a esta potencia no se necesita de una tramitación o de una gestión mayor a través de las autoridades competentes. En el caso de que los proyectos sean mayores a 500 kilowatts, sí entra en lo que nosotros tenemos, que es la ley de concesiones, y por tanto se necesita un trámite mayor. En el esquema de costos, tenemos que este tipo de proyectos son proyectos de una inversión inicial muy alta. Es una primera inversión que es la adquisición de los equipos. Sin embargo, lo que es los costos de operación y mantenimiento son muy, muy bajos porque, como comenté anteriormente, solamente se necesita de limpieza de los paneles para poder mantenerlos limpios de polvo y tierra. En el tema de financiamiento hemos encontrado experiencias que utilizan financiamiento externo y en otros casos han utilizado patrimonio propio. Entonces, entre los pasos que encontramos para que cualquier empresa o usuario deseara llevar a cabo su proyecto, tenemos primero la identificación de la oportunidad, la búsqueda de proveedores, que pueden ser empresas comercializadoras o importación directa de los paneles, el diseño del sistema, que puede ser, que significa evaluar el comportamiento de consumo del usuario, evaluar el espacio disponible y la cotización del sistema, y finalmente la búsqueda de fuentes de financiamiento, que pueden ser a través de patrimonio propio, fondos concursales o instrumentos financieros privados. Las expectativas que encontramos en el ámbito de los precios, de los costos de los proyectos solares, es a la baja. Nosotros encontramos que los costos están reduciéndose cada año y la expectativa es que exista una mayor reducción. Asimismo, en el caso de industrias o empresas que se encuentren en zonas aisladas, lo que son las baterías, que es un elemento complementario, debido a que la generación distribuida entiende que es conectado a la red, también encontramos que hay una fuerte caída en los precios y una fuerte proyección de caída para los próximos años. Entonces, algunas de las fuentes de financiamiento que hemos encontrado en Perú es entonces, por ejemplo, la línea de crédito ambiental, que está apoyada por la cooperación suiza, de SECO, que te da una garantía por el 50% de financiamiento, es decir, a las empresas o usuarios les es más fácil acceder a este tipo de créditos, o una amortización hasta por el 25% de la inversión, lo cual claramente reduce los costos de inversión.
Asimismo, hemos encontrado, por ejemplo, el Programa Nacional de Innovación para la Competitividad y Productividad, que es Innovate Perú, que también está apoyando este tipo de proyectos que utilizan energías renovables, en particular a través del Proyecto de Innovación para la Competitividad, o FINCIT. Finalmente, tenemos al Programa de Bionegocios para Energías Renovables y Eficiencia Energética, que da un crédito preferencial para emprendedores o pymes. Hemos encontrado además algunas otras experiencias, como bancos que están ofreciendo herramientas de leasing, algunos bancos también que ofrecen créditos preferenciales, bancos particulares que ofrecen créditos preferenciales para utilización de eficiencia energética o energías renovables. Para terminar, algunas lecciones aprendidas, entonces, que encontramos es que, si bien la generación eléctrica a partir de energía solar se presenta como una oportunidad cada vez más atractiva, con estos precios que están bajando, y con el gran potencial que tenemos tanto en la región como en Perú y en particular también en Arequipa. Algunas recomendaciones es la difusión de información en el sector público y privado, en el sector público para no generar demoras en los trámites y en el sector privado para presentar esto como una oportunidad de negocio. Es importante desarrollar mercados y crear entornos competitivos que permitan que los precios en el mercado sean los adecuados, porque mientras menos proveedores tengamos en un país, los precios no necesariamente van a responder a los precios internacionales, y que tengamos herramientas financieras que se adecúen a las necesidades, dado que hemos visto que este es un esquema que presenta una inversión fuerte al comienzo, pero costos mínimos a lo largo de la vida del proyecto. Es necesaria una herramienta financiera que se adecúe a este comportamiento. Asimismo, hemos visto que existe una visión empresarial alineada a la sostenibilidad con el medio ambiente, y marketing y posicionamiento se percibe como uno de los beneficios de este tipo de proyectos. Hasta aquí, entonces, iría un poco mi presentación. Espero haber brindado información útil, y bueno, doy pase a Ana María Majano. Muchísimas gracias, Natalie, por la presentación muy clara, y bueno, ya tenemos algunas preguntas, pero vamos a esperar a que finalice la segunda presentación para poder leer las preguntas agrupadas en temas que promuevan la discusión. Quisiera ahora darle la bienvenida al ingeniero Juan José Milón. Él es director de investigación de la Universidad Tecnológica del Perú. Es ingeniero mecánico electricista por la UNSA Arequipa, máster y doctor en ingeniería mecánica por la PUC Río de Brasil, autor de artículos técnicos para revistas científicas y congresos nacionales e internacionales, orientador de disertaciones de maestría y tesis de titulación. El doctor Milón participa en proyectos de investigación, desarrollo e innovación en alianza con empresas y entidades del gobierno en áreas que tienen que ver con procesos de transmisión de calor, máquinas térmicas, máquinas hidráulicas, refrigeración y otros. Como mencionaba, actualmente es director de investigación de la Universidad Tecnológica de Perú y nos va a compartir esta experiencia práctica de generación distribuida con paneles solares en la empresa Majes Tradición en Arequipa, Perú. Ingeniero, muchísimas gracias por estar con nosotros este día. Adelante con su presentación. Buenos días, gracias por la presentación y la invitación. Yo les pienso conversar un poco al respecto de un sistema de bombeo solar fotovoltaico que está instalado, funcionando en la empresa Majes Tradición en Arequipa, Perú. El equipo técnico de este proyecto está conformado por Marcos Zúñiga, que es el gerente de la empresa, Herbert del Carpio y yo, que somos parte de la Universidad Tecnológica del Perú. Entonces, básicamente el proyecto empieza por una iniciativa de la empresa Majes Tradición, que quiere salir
de la dependencia tecnológica de generación eléctrica convencional en el sistema de bombeo. Este proyecto nace de esa iniciativa, de esa necesidad, y la empresa busca la alianza estratégica. A inicios del proyecto estaba la Universidad La Salle, después el proyecto pasó a la UTP, y ahí se cierra un poco el triángulo de Sabato, donde el gobierno financia un gran porcentaje de la propuesta, la empresa financia alrededor del 30-28%, y la universidad, la academia, propone la alternativa técnica, que en este caso es un sistema inteligente de bombeo solar fotovoltaico en corriente continua, que es una particularidad de este proyecto, ¿sí? Entonces son los actores, el gobierno, la empresa y la universidad. Actualmente esto funciona en Perú, funciona muy bien, y estamos en la etapa de promover el autofinanciamiento. Entonces, Majes Tradición es una empresa que se dedica a la extracción, al cultivo, a la cosecha y tratamiento de la uva, para convertirla en un producto final que sería el vino peruano y el pisco, que es bandera nacional, ¿no? Entonces, están viendo en la presentación que la empresa está en el círculo rojo, perdón, el valle, un valle llamado Majes en Arequipa, recibe la influencia del río Majes, que es el círculo rojo, ¿sí? Y la empresa se encuentra localizada fuera de la influencia de este valle, o sea, se encuentra aproximadamente a 70 metros hacia arriba, ¿sí? Y a 1500 metros de distancia. Los viñedos, que son los que ustedes ven, la zona verde central, se encuentran alejados de la fuente hídrica, lo cual genera un problema de abastecimiento de agua para los viñedos, y en consecuencia la necesidad de poner un sistema de bombeo. Entonces, la propuesta inicial hace ya casi 20 años, la empresa decide poner motobombas, o sea, bombas alimentadas con un motor que se mueve a combustible fósil, que le resulta caro, contaminante, y genera pues una incomodidad. Pocos años después implementan el sistema de riobombas, el cual trabaja con poco caudal, y posteriormente ponen a lo que hasta hoy está funcionando, que es una turbina Mitchell-Banky, que tiene el problema, abastece gran parte de los requerimientos de agua, pero tiene el problema de desperdicio, ¿no? Para mover la turbina necesita grandes volúmenes de agua, y eso ocasiona un desperdicio del fluido. Entonces ahí viene la propuesta de la universidad para plantear un sistema de bombeo solar. Si se dan cuenta, lo que está en las líneas punteadas rojas es los viñedos, y lo que les dije, que se encuentra aproximadamente a 1,5 kilómetros de distancia, y alrededor de entre 70 y 80 metros hacia arriba. Entonces el agua jamás va a llegar sin la adición de energía. Ahí nace la necesidad de poner un sistema más eficiente, que tenga bajo costo y que abastezca de agua suficiente para todos las 14 a 16 hectáreas de vid, de uva, ¿sí? Entonces, la tecnología fue estudiada y se llegó a la conclusión de que lo más apropiado era el sistema de generación solar fotovoltaico. Este sistema es bastante simple. Ustedes pueden observar en la diapositiva que tiene un tanque inferior, un tanque superior, y se adiciona el sistema solar, una bomba solar que recibe energía de los paneles fotovoltaicos. Tiene un sistema que le hemos llamado supervisorio, que administra la energía y va a decirnos cuándo funciona y cuándo no funciona el sistema solar. Esto sobre todo en las épocas de nubosidad o
en las mañanas muy temprano o en la tarde donde la radiación solar es limitada. Se ha conservado el sistema convencional a la izquierda, donde un sistema de bombeo eléctrico, electrobombas, están de respaldo para situaciones donde se las requiera, pero la preferencia se le da al sistema de bombeo solar. Esta es una foto de los paneles fotovoltaicos. Este es en Majes, es un valle en Arequipa a más o menos 3 horas de la ciudad. Entonces hemos tratado de hacer una infraestructura que se mimetice con la zona rural, y por eso ven algunas vigas de madera, de tronco, sin trabajar, para mantener el paisaje rural. Entonces, este es el sistema de captación solar. La bomba que se utilizó es una bomba que trabaja en corriente continua y así evita la utilización del inversor. Entonces, mejora un poco la eficiencia. A la derecha está la foto de una de las bombas, son 2 instaladas en 2 etapas. Es bastante simple, es una bomba sumergible que tiene, me parece que 8 etapas. Es una bomba centrífuga multietapa. En la parte inferior está el motor. Para esa potencia de 4 kilowatts, el motor es bastante pequeño, lo cual indica la alta eficiencia. El controlador a la izquierda, ¿sí? Entonces, el controlador recibe energía solar en corriente continua y la lleva, la controla, la regula y manda la energía a la electrobomba. Entonces, es un sistema bastante simple, muy eficiente, y como la bomba está sumergida en el agua, mejora aún más la eficiencia por el sistema de enfriamiento. Las barreras que nosotros hemos tenido en el proyecto lo hemos dividido en aspectos sociales. El aspecto social involucra la parte de la gente. Entonces, la gente que trabaja con sistemas convencionales muchos años y en un momento llega una tecnología desconocida, cara y que no la saben manejar, entonces genera un alejamiento de los técnicos, falta de responsabilidad bajo estos equipos, ¿no? Entonces es uno de las barreras, de los problemas que hemos tenido para que el sistema funcione a plenitud. La tecnología internacional, las bombas son de fabricación, de tecnología alemana y fabricación asiática, nos causa una dependencia. Es un problema de repuestos, de llegada de la bomba, de mantenimiento, que nos limita un poco el buen funcionamiento de los equipos. Las condiciones regionales, Majes es, en época de lluvia el agua llega muy turbia, con contenido de limo, de arenilla, y son componentes que afectan el buen desempeño de la bomba, y hasta nos han ocasionado la degradación de uno de los componentes, y eso no estaba considerado en el proyecto. ¿Qué hemos aprendido? Nosotros estamos en proceso de promoción de las energías renovables. La UTP como tal tiene un laboratorio de energías renovables y de eficiencia energética, y actualmente estamos promoviendo 2 proyectos más con el uso de este sistema de bombeo, con una empresa relativamente más grande, y si todo da como esperamos, todo resulta como esperamos, debemos de instalar un sistema de bombeo ya no de 10 kilowatts, como el caso de Majes, sino de 50 kilowatts. Es una bomba mucho más grande, el sistema es más complejo, y los paneles fotovoltaicos ya resultarían en un proyecto de mediana envergadura. La eficiencia energética y el ahorro de energía son nuestras principales herramientas. Las empresas usan esta tecnología para ahorrar energía, para ahorrar recursos, para ahorrar dinero, y nosotros proponemos la mejor tecnología, ¿no? La que tenga mayor eficiencia energética. Finalmente, algo que viene desde hace mucho tiempo es el reforzar el triángulo de Sabato, esa alianza estratégica entre el gobierno, la empresa y la universidad o la academia. Es importante para promover el uso de las energías renovables, sea para generación particular, para vender, para negociar. Tenemos
tenemos que reforzar más aún. Y como les mencionaba al principio, nosotros estamos todavía en la etapa de financiamiento del gobierno, pero ya están saliendo las propuestas para promover que el gobierno ya no financie parte del proyecto, del presupuesto, sino que promueva y reconozca las iniciativas de innovación para que la empresa tenga ciertos beneficios en la parte tributaria y la inversión la realice completamente la empresa. Entonces, el gobierno sale del triángulo de Sabato y la empresa comienza a generar un área de innovación, desarrollo e investigación apoyados por nosotros de la academia. Entonces, ¿qué desafíos tenemos? Lo que mencionó la excelente presentación anterior, aspectos gubernamentales. En el caso de Majes Tradición hay temporadas que no necesita bombeo, le sobra la energía y no tenemos qué hacer con ella, no tenemos cómo negociarla, insertarla de nuevo a la red y resulta un desperdicio, ¿no? Otro desafío que estamos viendo actualmente es el desarrollo de tecnología. No podemos estar dependiendo de la tecnología extranjera, tenemos que alcanzarlos tecnológicamente y lograr con eso que no solo hagamos el proyecto, sino también que proveamos de la tecnología a la región y al Perú. Finalmente, el autofinanciamiento, que se respalda un poquito con el tema mencionado anteriormente, tratar de que la empresa vea la necesidad y vea los frutos y beneficios que podrían ser el autofinanciar, colocar energía solar, sea uno, dos o miles de paneles, siempre existe el beneficio. No solo es un beneficio económico, sino es un beneficio ambiental. Es el tema de este webinar y finalmente todo eso, ¿a dónde cae? Investigación, desarrollo e innovación. Esa es nuestra tarea. Nos queda grandes distancias que recorrer para tener siquiera, aparecer en el mapa energético. Ahora no aparecemos ni siquiera en el mapa energético, pero esperamos que con todas estas actividades tengamos la capacidad de promover este término tan importante que es investigación, desarrollo e innovación. Entonces, conclusiones, finalmente para este proyecto se ha logrado abastecer de agua al viñedo, hemos analizado eficiencias y son las esperadas, ¿no? Todo el sistema, la eficiencia global tiene aproximadamente 10% de eficiencia, rescatando que las bombas son de alta eficiencia y que la tecnología es una tecnología de punta, tanto en los paneles fotovoltaicos como en el sistema de bombeo. Les agradezco la atención y quedo a disposición para cualquier pregunta. Muchas gracias. Muchísimas gracias, ingeniero, y muchísimas gracias también a Natalie. Excelentes presentaciones. Quisiera mencionar que quienes quieran comunicarse con ellos, tengo algunas preguntas al respecto. Pues los correos electrónicos generalmente quedan en las presentaciones y la grabación también del webinar estarán disponibles en la página web de Let's Lac, así que pueden comunicarse con ellos directamente o también en cualquier momento en que requieran el apoyo de la Secretaría de la Plataforma para solicitar alguna información, con gusto podemos solicitarla. Tenemos una pregunta de Cristóbal Villanueva, y pues cualquiera de los dos puede responderla, y es: ¿cómo evaluar de manera práctica los sitios con la suficiente radiación solar para la producción de energía? Esa es una pregunta. También Tatiana Galvez pregunta si en Lima, y ahí ustedes pues tendrán, tal vez Natalie, del análisis que han hecho, si en Lima conviene ser un consumidor o poder instalar en una casa paneles solares, si han hecho
ese análisis. Y también tenemos una pregunta de Salvatore Seclén sobre la fijación del cargo RER autónomo para el suministro de electricidad con recursos energéticos renovables en áreas no conectadas a la red, que se ha aprobado pues de acuerdo a una reglamentación recientemente. Si pudieran comentar también a ese respecto. Y también, perdón, teniendo que ver con reglamentos, nos pregunta Jorge Durán si hay alguna fecha aproximada de emisión del reglamento. Natalie, ingeniero Milón, si pueden comentar sobre esas preguntas, adelante. Natalie, tú primero. Ok, sí, sobre la manera, la primera pregunta era sobre cómo evaluar de manera práctica, entiendo, un lugar sobre su potencial de energía. En realidad, cada país va a tener claramente un potencial solar diferente. Los países que se encuentran en particular hacia el sur tienen una potencia muy fuerte a nivel solar. Esa información está disponible en internet, no la tengo en ese momento a la mano, pero sí la hemos revisado. Y además, claro está, cada país dentro de sus propios territorios tienen un potencial diferente. En el caso, por ejemplo, de Perú, nosotros tenemos que las regiones con mayor potencial solar serían la región de Arequipa, la región de Moquegua y la región de Tacna, que son justamente donde tenemos plantas solares ya instaladas. Asimismo, de todas maneras, sí, se necesitarían hacer algunos estudios técnicos en lugares particulares, en especial, por ejemplo, en zonas costeras. Muchas veces se tiene mucha nubosidad, lo cual va a bajar de todas maneras la eficiencia de la generación eléctrica a partir de los paneles, ¿no? Entonces, en realidad esto, en Chile, por ejemplo, tengo entendido que se tiene un mapa virtual bastante específico sobre el potencial solar de cada una de las regiones, de las localidades, pero bueno, en Perú todavía, por ejemplo, no tenemos algo tan detallado, ¿no? Si uno desea realizar un proyecto solar, sí se tiene que hacer una ligera medición, o en todo caso, muchas veces las propias empresas que se dedican a la comercialización de los paneles solares realizan esa medición para ver cuál sería el potencial de generación, ¿no? Y yendo también a la pregunta sobre si en Lima conviene instalar paneles solares, es cierto que Lima, a diferencia de otras regiones al sur, no presenta una radiación solar tan fuerte. Sin embargo, conversando con algunas de estas empresas comercializadoras de paneles, ellos me contaban de que efectivamente sí hay casos en los que se está instalando paneles solares aquí en Lima. La rentabilidad en realidad, sí, o sea, el potencial solar sí da para generar energía. El tema de la rentabilidad en realidad va a venir, uno, por el precio del panel, que son precios que ya hemos visto que están bajando cada año, y va a venir también por las condiciones de financiamiento que se puedan alcanzar. Mientras uno tenga que pagar tasas de interés más altas, claramente estos proyectos bajan su rentabilidad. Y sí, y bueno, finalmente habría que ver, o sea, habría que evaluar cada caso de manera muy particular, ¿no? La última pregunta, no estoy segura si la entendí muy bien, no sé si de repente el ingeniero Milón tiene mayor información. Entendí yo que es sobre los cargos autónomos que están haciendo en zonas no conectadas aquí en Perú. Si se refieren en particular a lo que ha sido la subasta de energías renovables para zonas rurales, aquí en Perú hace un par de años se realizó la subasta para red rural
y la empresa que ganó fue la empresa Ergon Perú. El esquema que ellos tienen de funcionamiento son, la propia empresa se encarga de la comercialización, bueno, la instalación, en realidad la instalación, el mantenimiento y operación de los paneles solares en cada una de las viviendas. Ellos han censado las zonas rurales y han identificado a aquellos usuarios que desearían tener paneles solares. Entonces la empresa se encarga de la instalación, se encarga de que funcionen bien y a cambio ellos no cobran por la instalación, sino cobran una tarifa mensual, ¿no? Una tarifa mensual que sería el símil a la tarifa eléctrica que se paga en zonas conectadas. ¿Por qué se hace esto? Bueno, comentar también un poco de que en experiencias anteriores se brindaron paneles solares a comunidades no conectadas a la red, pero muchas veces surgía problemas para mantener estos equipos, ¿no? Porque como se brindaban los equipos a la comunidad, cuando existía un tema de alguna falla o, por ejemplo, como se necesitan baterías, las baterías ya no respondían, la inversión extra que se necesitaba hacer ya no era manejada o no quería ser manejada por la comunidad. Entonces, este esquema donde un tercero es el que certifica que efectivamente los paneles van a funcionar bien, es lo que se está dando a través de esta licitación y de lo que es responsable esta empresa. Muchas gracias, Natalie. Le pido por favor a Salvatore si se respondió su pregunta, si no, por favor que nos escriba nuevamente, y le pido entonces al ingeniero Milón sus comentarios sobre estas primeras preguntas. Muy bien. Reforzando un poquito lo que ha comentado Natalie, existe un atlas solar en el Perú. Si bien es cierto, las herramientas computacionales que utiliza para la generalización de datos no está muy bien desarrollada, ya nos da una idea del potencial solar que tenemos en Perú. Hay páginas de internet más robustas, hay una página de la NASA que nos da valores más exactos, más precisos y continuos del potencial solar, que podrían ayudarnos a hacer una estimación del recurso energético en la zona, sobre todo en Perú. Respecto a la otra pregunta, hace poco ha salido una noticia que esa licitación de energía en rural va a ser cobrada, ¿no? Ese es el problema que estaba mencionando Natalie. Se trata de cerrar el círculo de abastecimiento energético y hay zonas que lamentablemente resulta muy caro llevar la electricidad, entonces se hizo un programa de abastecimiento mediante energía solar fotovoltaica. Entonces viene el problema social, ¿no? Uno no cuida lo que no le cuesta. Entonces ahora el gobierno les ha empezado a cobrar el costo energético y asume el mantenimiento de esa estación solar fotovoltaica, que me parece una gran cosa porque si finalmente el usuario se descuida de los equipamientos, los sobrecarga o los malogra, no va a tener electricidad. Y si utiliza en exceso y comienza a gastar exageradamente, entonces va a pagar más, ¿no? Y es una cuestión de requerimientos, de abastecimiento, por lo menos de esa necesidad, bajo los costos que se paga de energía como en cualquier parte del mundo, ¿no? Finalmente, el último comentario. En el caso de Lima, por ser una zona costera, tiene poca radiación solar disponible, casi todo el año está nublado, pero el proyecto trata de eso, ¿no? El aprovechar la energía solar para calentar agua, para generar electricidad, ya es un síntoma de preocupación ambiental, es algo que todos debemos de pensar a futuro, ¿no?
Es como comprar un carro, ¿no? Ya no es pensar en comprar el vehículo por el tamaño del motor ni por el número de pasajeros, sino es comprar el vehículo sabiendo si es híbrido, eléctrico o si ahorra combustible. Eso es todo, gracias. Muchísimas gracias. Tenemos varias otras preguntas. Igualmente voy a leer varias al mismo tiempo para que ustedes después, por favor, hagan los comentarios a las que consideren convenientes, de acuerdo a de acuerdo al enfoque de su presentación y de su experiencia. Tenemos una pregunta sobre si en los pilotos que han hecho, Natalie, han podido pues tener una idea del costo por tonelada de CO2 equivalente reducido con esta tecnología, que debe ser pues un elemento importante también para la comparación con las fuentes tradicionales. Y también pregunta Cristóbal Villanueva, según su experiencia, ¿cuál ha sido la reacción de las empresas tradicionales que proveen la energía eléctrica ante estos cambios de legislación por supuesto, de la práctica también? Tenemos una pregunta también de Joan Tincopa, quien dice, tengo la impresión que en Perú la energía eólica tiene más desarrollo que la fotovoltaica. Y me pregunto si aplicáramos generación distribuida, ¿tienen que ser necesariamente mediante sistemas fotovoltaicos? Es decir, pregunta también si a la eólica también pues, puede aplicar estos sistemas y sus comentarios. Y una pregunta de Rosa Mary Yali para terminar este segmento. Tengo más, pero vamos a esperar. Si es necesario políticas públicas para el afianzamiento de uso de la energía solar en Perú. Entonces, les dejo nuevamente, Natalie, ingeniero Milón, para sus comentarios. Natalie, por favor. Ok, sobre el costo por tonelada reducido de CO2, en realidad todavía no tenemos, si bien vamos a calcular, todavía no tenemos exactamente un número, pero claramente la generación distribuida per se es algo que va a evolucionar poco a poco. Por tanto, la reducción de CO2 que se puede obtener de este tipo de medidas es relativamente pequeño al comienzo. Esto claramente va a ir variando de acuerdo al nivel de adopción de esta tecnología. Tenemos, por ejemplo, países como Alemania, donde casi el 50% de la energía del país proviene de generadores distribuidos. Sin embargo, otra opción también son, para utilización de la energía solar, son las plantas solares, ¿no? Las cuales en realidad aquí sí podríamos ver un gran cambio, o mejor dicho, una gran reducción de CO2. Luego nos preguntaron también sobre si la generación distribuida podía ser utilizada con otro tipo de energías. Sí, en realidad la generación distribuida, una de las opciones es utilizarlo con paneles solares para el aprovechamiento. Acá en Perú tenemos mucha energía solar, pero es cierto que, por ejemplo, también en otras zonas se tiene zonas con grandes vientos que se pueden aprovechar, o inclusive zonas donde se puede aprovechar la biomasa. La ley que nosotros tenemos acá en Perú habla sobre energías renovables no convencionales. Por lo tanto, tanto la biomasa y tanto la energía eólica estarían consideradas dentro de la posibilidad de utilizarlo para generación distribuida. Todo va a depender de la conveniencia de la zona en la cual se encuentre, ¿no? En zonas donde de repente hay procesos productivos que se puede aprovechar la biomasa, esta sería la mejor opción, además que los equipos para generación eléctrica a partir de biomasa son bastante simples y bastante asequibles.
Claramente, por ejemplo, en zonas como Ica, en Perú, tenemos un gran potencial para energía eólica. E inclusive ya también hemos encontrado algunas experiencias, una universidad, por ejemplo, que está utilizando ya turbinas eólicas en sus instalaciones para generación eléctrica, ¿no? En realidad en un sistema híbrido combinado con energía solar. Sobre las políticas públicas para afianzar la energía solar, a nivel privado y, por ejemplo, para lo que es a pequeña escala, en realidad hemos encontrado que no necesariamente se estarían necesitando una fuerte política pública de impulso, sino lo que se necesita en realidad es que se permita al mismo mercado desarrollarse y que más bien lo que no debería existir son muchas trabas o muchos trámites al respecto. Para el caso de plantas solares, sí estaríamos hablando ahí de que se necesitarían políticas públicas un poco para promover la utilización de este tipo de energías, ¿no? ¿Por qué? Porque en particular en Perú las energías renovables aún se consideran como no a la par de otro tipo de energía, ¿no? En las últimas subastas que nosotros hemos tenido, hemos podido encontrar de que ya las energías renovables, si bien antes eran consideradas muy caras, ya están presentando precios competitivos. Entonces aquí sí se necesita más bien algún cambio normativo que permita competir de una manera más de igual a igual a las energías renovables y en particular, por ejemplo, a la energía solar. La segunda pregunta no la llegué a entender muy bien. No sé si se refería a cómo están reaccionando las empresas tradicionales. Sí, yo creo que la pregunta, Natalie, está, por ejemplo, las empresas distribuidoras de energía eléctrica. Dado que, digamos, que existe un cambio en la legislación y ahora ya no necesariamente tienen el monopolio en la provisión y existen todas estas facilidades para la generación distribuida, ¿cuál es la reacción de las empresas eléctricas en ese sentido? De acuerdo. Nosotros hemos tenido la oportunidad de reunirnos con algunas empresas distribuidoras y en realidad lo que nos comentaban es que si bien ellos ven un poco una amenaza claramente, ¿no? En la generación distribuida porque es un cambio de modelo de negocio, también lo ven al mismo tiempo como una oportunidad. La generación distribuida en Perú es un cambio normativo que se va a dar. Entonces, en ese sentido, las empresas saben que es un cambio que está por venir. Y si bien implica que ellas cambien, como digo, este modelo de negocio donde los ingresos solo provenían por la compra de energía de los usuarios finales, quizás esto también pueda ser una oportunidad para ellas, donde ellas podrían tomar un rol más activo a través de repente de la misma comercialización de los paneles solares. Sin embargo, esto todavía está pendiente, no se puede tener una imagen muy clara hasta que nosotros no contemos con un reglamento que permita justamente encontrar quiénes van a poder ser estas entidades o estos operadores de los temas de comercialización de los paneles solares, ¿no? Muchas gracias. Ingeniero, ¿tiene algunos comentarios adicionales sobre estas preguntas? Sí, bueno, no existe un número de la mitigación al respecto de las emisiones de dióxido de carbono, pero normalmente se trabaja con 2 toneladas, ¿no? El biogás está con 10, la microgeneración hidráulica está con 3 toneladas por cada kilowatts. Entonces, es un valor, si bien es cierto, no muy atractivo. Lo que hay que pensar es en el ciclo de vida. En términos de medio ambiente, ahora se habla de ciclo de vida y realmente donde tenemos la mayor contribución de la energía solar fotovoltaica es en la fabricación de la tecnología.
a partir del momento que funciona la tecnología, la generación es casi, perdón, la contaminación es casi cero, ¿no? Equivalente en toneladas de dióxido de carbono. Entonces, es algo que hay que reconocer. Si las empresas comienzan a invertir en generación propia, autogeneración, o para comenzar a comercializar, a inyectar a la red, el aspecto no es económico, el aspecto es moral, ¿no? El aspecto es ambiental. Respecto a la pregunta 2 de la reacción de las empresas de generación, la respuesta es muy similar a la de Natalie. Más que una preocupación por la competencia que puede tener las empresas de generación, de venta de energía, es que van a ser un colchón, porque si cada una de las empresas, comercios o domicilios generan parte de la energía eléctrica, nos convertimos en microgeneradores y vamos a dar un colchón y a evitar los blackouts, los problemas de abastecimiento energético en un periodo pico, y vamos a compensar un poco el consumo de energía para que la red no se sobrecargue, ¿no? Entonces, en realidad es como funciona en otros países, mejora el abastecimiento, porque todos nos convertimos en microgeneradores. La tercera pregunta, el sistema eólico versus el fotovoltaico, en realidad no compiten, se complementan. Uno de los grandes desafíos que nosotros tenemos en una red internacional recientemente conformada entre países europeos y latinoamericanos es el almacenamiento de la energía solar. Si bien es cierto, por ejemplo, en el Perú tenemos radiación solar comparada con el desierto del Sahara en el sur del Perú, esto solo está cuando hay sol. ¿Y qué hacemos en la noche? Entonces, la tecnología, el mundo se está orientando a resolver problemas de almacenamiento. Ya se está dejando un poquito, sin dejar de estudiar, están buscando otras tecnologías alternativas a las baterías, ¿no? Entonces, por ahí están los supercondensadores, los sistemas de movimiento de inercia, etcétera, que podrían mejorar, y junto con otras centrales tipo eólica, biomasa, regeneración, etcétera, podríamos dar confiabilidad al sistema de abastecimiento solar. Y finalmente, redundando, las políticas públicas son imprescindibles. Hay muchos casos del Colegio San José, de Majes Tradición, no solo con energía solar fotovoltaica, con biomasa, que por la autogeneración les sobra energía y actualmente las empresas no tienen cómo obtener una retribución adicional, que sería la venta de electricidad a la red, al vecino, ¿no? Porque hoy en día, por lo menos en Perú, no se puede hacer eso. Eso sería todo, mis comentarios. Muchísimas gracias. Tenemos ya pues la última ronda de preguntas. Igualmente son varias para que ustedes seleccionen a cuáles responder. Dice Patricia Inga, el ingeniero Milón mencionaba como barrera la dependencia de tecnología extranjera, pero conociendo las economías de escala que se han alcanzado en esta producción en el extranjero, ¿cuáles serían las ventajas de desarrollar tecnologías en el país? ¿O sería mejor desarrollar capacitación en el mantenimiento de estos equipos extranjeros en el país? Luego, Pablo Álvarez desde Costa Rica les pide favor profundizar sobre productos financieros disponibles para la compra de paneles solares y consulta si ustedes consideran que estos se adecúan a las necesidades del usuario. Por lo que han indicado, parece que el usuario lo hace con fondos propios o fondos de programas de gobierno. Entonces habla sobre, entiendo, qué productos financieros tal vez de la banca hay para este efecto. Y por último, Ángel Arbaiza nos pregunta qué oportunidades existen para la generación eléctrica a partir de la biomasa, biometano específicamente. Adelante. Natalie, por favor.
Sí. Bueno, yo voy a responder sobre los productos, qué productos financieros existen para la compra de este tipo de tecnologías. En específico, que se circunscriban a las entidades financieras privadas sin ayuda de otros fondos. Hemos encontrado dos. Uno de ellos es una herramienta de leasing que aquí en Perú se estaría manejando a través de el banco Scotiabank. Ellos estarían ofreciendo una herramienta que, bueno, que funciona en realidad como un leasing normal, que es la adquisición de un equipo a través de unos pagos que son relativamente más bajos a un crédito normal, ¿no? Esto con la garantía, teniendo el equipo como garantía. En segunda instancia hemos encontrado la caja de Arequipa. Tiene también un crédito que se llama Crediluz, que están otorgando también para lo que es la compra de equipos que sean sobre eficiencia energética, que promuevan la eficiencia energética o que tengan la utilización de energías renovables, ¿no? En ambos casos, o sea, las condiciones que se dan son un poco preferenciales para la promoción de energías renovables. El resto de herramientas que hemos encontrado sí tiene un poco la intervención de fondos de financiamiento tanto públicos como internacionales, ¿no? Como es el caso que comenté de la cooperación suiza a través de su crédito ambiental o el programa de Innovate Perú, que es un fondo público también para la innovación y la utilización de nuevas tecnologías que aprovechen o que sean amigables con el medio ambiente. Dejo al ingeniero Milón de repente para que pueda responder las otras preguntas. Gracias. Sí, respecto a la primera pregunta de la barrera tecnológica, el problema es fundamental. La tecnología europea, americana, es muy buena, es una tecnología desarrollada durante muchos años. El problema que es tecnología europea y es tecnología americana. En algunos o varios de los casos no se adecúa a la realidad latinoamericana. Y para prueba es este sistema de bombeo, el sistema de bombeo de tecnología alemana, que está utilizando Majes Tradición, funciona muy bien con agua pura, ¿sí? Pero como sabemos, nuestra geografía delimita las estaciones, las épocas de lluvia, épocas de seca, y el agua y su calidad varía de zona a zona, y en ciertas circunstancias la tecnología no se adecua. Yo no estoy diciendo que hay que competir, lo que hay que hacer, o hay que tener tecnología nacional o hay que adecuar la tecnología extranjera. Había una pregunta interesante al respecto de la adecuación de la energía solar fotovoltaica para la gente, para los domicilios. Efectivamente, si nosotros nos damos cuenta, toda la energía que está en el comercio, la industria y en los domicilios es corriente alterna, ¿no? Esa tecnología viene con Tesla, que en competencia con su mentor, el investigador que propuso hace muchos años que él quería proponer la energía en corriente continua, no pudo porque Tesla confirmó que la energía en corriente alterna se transporta de manera más eficiente. Sin embargo, hoy en día, la tecnología de Edison de corriente continua está volviendo con la energía solar. Tanto así que se trata de producir energía eléctrica en corriente continua y con seguridad. Yo les puedo comentar que de aquí a algunas, máximo 2 décadas o una década, ya no vamos a tener corriente alterna en nuestras casas, sino corriente continua. ¿Por qué? Porque la energía solar se genera en corriente continua, se puede consumir en corriente continua, y el celular, el televisor, el equipo de sonido,
la mayoría de equipamientos utilizan corriente continua. Entonces va a haber una tendencia a retomar la tecnología de Edison, que era corriente continua. Finalmente, respecto a la biomasa, al biogás, nosotros hemos tenido experiencia en una empresa agroindustrial que el objetivo de la empresa era aprovechar el biodigestor para el biol, para el biofertilizante, pero estaba el producto adicional que es el biogás. Entonces, tenemos ciertos problemas ahí porque el principal componente dañino a la tecnología de generación de electricidad con biogás son los ácidos, ¿no? El SOX y el NOx que destruyen el motor. Entonces ya se tiene que tener un sistema de adecuación del biogás y después inyectarlo directamente a un motor Otto o adecuarlo a un kit para sustitución parcial en un motor diésel. Pero eso comienza a ampliar las máquinas, a aumentar el mantenimiento, los costos, y en experiencia propia, la energía solar fotovoltaica es poner el panel y conectar el equipo. No tiene mucha tecnología, no tiene muchas complicaciones en los equipamientos. Eso sería todo, gracias. Muchísimas gracias. De nuevo, muchas gracias, Natalie, ingeniero Milón, por este webinar en el cual pues están compartiendo con Perú, pero también con el resto de América Latina, las lecciones aprendidas de este proceso en el que han estado trabajando en el proyecto Gestión CC y específicamente en la empresa Majes Tradición. Muchísimas gracias. Quisiera darles la palabra para una breve intervención de cierre, y quisiera decirle al ingeniero que tenemos una pregunta técnica que le vamos a enviar por correo para, por favor, responderle directamente a las personas y solicitarles de nuevo que pues pudieran atender consultas directas de las personas que quieren hacerlo después de este webinar. Adelante, Natalie. Gracias, Ana María. Bueno, solamente quería agradecer a las personas que se han conectado, a la oportunidad de la plataforma Let's Slack, también para que dan este espacio para difundir la información sobre una tecnología tan interesante y tan innovadora como es, uno, la generación distribuida y asimismo la oportunidad de utilizarla a través de paneles solares. Aquí en Perú, poco a poco estamos utilizando y aprovechando más esta energía que es limpia, que permite reducir las emisiones y asimismo permite dotar de energía inclusive a muchas zonas donde antes no podía llegar la energía. Muchas gracias también al ingeniero Milón. Y quedo a disposición, mi correo está en las presentaciones para cualquier pregunta adicional que tuviesen. Gracias. Muchas gracias, ingeniero. Muy bien, antes de dar los comentarios finales, yo debo reconocer la difícil tarea de organizar estos eventos que a veces juntan más personas interesadas en la tecnología, y reconocer la tarea que han tenido ustedes, la entidad que representan, Libélula, LEDS, el proyecto propio de gestión de cambio climático. Es una actividad difícil, la vivo en carne propia. Convencer a la gente que esto va para adelante y no tenemos otra alternativa es complicado, no solo cuestiones de tecnología, de ingeniería, sino también de gente, de sociedad, de idiosincrasia, que son consideraciones que a veces los técnicos no las tomamos en cuenta y complican el proyecto. Sin embargo, queda mucha tarea para cumplir, quedan muchos proyectos por hacer. Yo me pongo a disposición para cualquier consulta y mi correo lo tienen ahí también para disponerlo. Y
finalmente volver a agradecer la invitación y yo sé que ha sido un éxito. Gracias. Muchísimas gracias, gracias Natalie, gracias ingeniero Milón, de nuevo a los colegas de la coordinación del proyecto de apoyo a la gestión del cambio climático de Perú. Quisiera, antes de cerrar, informarles que ya están disponibles las presentaciones en la página web de Let's Slack y que ahí mismo tendrán el acceso a la grabación de este webinar para que ustedes puedan revisitarlo o compartir con sus colegas el link para aquellos que no pudieron estar con nosotros esta mañana. Muchísimas gracias, que tengan un buen día y muchos éxitos en todo el trabajo que hacen para transformar el desarrollo de América Latina y el Caribe.